Démosle la bienvenida a Nacien por acá, por favor. So, Ishima, Palco, Ule, Ki- Shi- Si- Diez, Sia, Siwa. Tienes la palabra. Bienvenida. Gracias. Ay, gracias. Bueno, primero que nada, buenos días. Tal vez voy a pedir disculpas anticipadas de mi forma de hablar, porque yo siempre lo he dicho, yo no me considero como tal, o sea, sí, estudié historia, pero porque uno estudia una cosa por una razón, porque le gusta. Pero en este caso, yo soy una danzante que decidió estudiar historia para saber qué estaba haciendo en el escenario. Y ahora es lo chistoso, ¿no? Porque la danza me metió a historia y por la danza me voy a titular. Entonces, quiero empezar por esa parte, porque no me gusta hablar tedioso, no me gusta saturarlos de términos académicos, no quiero que se lleguen a tosigar con información muy técnica, pero sí me gustaría empezar con esta primera, es una cita de Peter Burke, el padre de la historia cultural, que dice, las acciones transmiten recuerdos y habilidades, muchas no dejan huellas, que puedan estudiar los historiadores posteriormente, pero al menos los rituales suelen registrarse. Estos rituales rememoran el pasado, tratan de imponer determinadas interpretaciones del mismo, moldear la memoria y por tanto construir la identidad social. Se trata de representaciones colectivas en todos los sentidos. ¿Por qué digo esto? Porque vuelvo a lo mismo. Cuando nosotros escuchamos la palabra historia, lo primero que decimos es, ay, no, ya no quiero más, porque nos enseñaron una historia de leer, 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 aprender datos, aprender nombres, aprender lugares, aprender fechas, llegar a un examen, escupir toda la información que aprendimos y después, ¿qué hizo Benito Juárez? ¿Qué hizo Porfirio Díaz? ¿Cómo se dio la independencia de México? Nadie lo sabe, porque no nos interesó eso, no nos enseñaron eso. Nos enseñaron que todo es tan aburrido que nos tenemos que sentar, leer, adaptarnos de lectura y ya. Pero lo maravilloso de la historia es que existe historia de todo lo que es producido o producción del hombre. Y empezamos por lo mismo, el meollo del asunto, las danzas. Las danzas forman parte de la identidad de los pueblos y en ellas se puede ver reflejada la economía, las creencias, los valores, la moda, la misma moda, los gustos de la gente, la fauna del lugar, no sé cómo explicarlo más, e incluso, esto es lo importante, que se va a ver más adelante en unas diapositivas, los movimientos sociales, todo lo que afecta el contexto del hombre va a repercutir en la producción cultural. Esto va a determinar si se conserva, se modifica o se pierde. Y es lo que vamos a ver con el caso de Xicot de Santo Toribio y Xicot 5, tierra vacía, que decidió olvidar. La siguiente, por favor. Ah, la siguiente, ¿es una imagen? Mm, siguiente, se ve bien mal. Bueno, vamos a empezar con que la danza es una expresión corporal que surge acompañada de ritmos musicales. Aquí ya se movió mi diapositiva, pero bueno, mejor vean eso. Que surge con ritmos musicales, que va a estar influenciada por el imaginario, por el contexto del hombre. Y según la UNESCO, también forma parte del patrimonio cultural. ¿Por qué viene lo del patrimonio cultural? La cultura viene siendo, en pocas palabras, para que no nos atemos y entremos como los antropólogos de que estamos buscando la definición exacta de cultura. Es cualquier cosa que el hombre pueda creer, elaborar y se pueda transmitir de generación en generación. Entran las herramientas, lo material, lo que se puede tocar, lo que se puede ver. Las herramientas, no sé, algunos, tal vez incluso la arquitectura, pero existe también por otro lado lo que queda en el plano del imaginario, de las ideas, de lo que si el hombre no lo realiza, no lo ejecuta, no va a existir. En este caso están conocimientos tal vez como las curaciones, la misma música y las danzas también. ¿Por qué? Porque yo ahorita les puedo decir, no sé, un remate, un zapateo, una caída y esto. Y me dicen, ajá, ¿y eso qué es? Y si yo lo empiezo a hacer, cobra vida y se vuelve algo que es tangible, que se está observando, que está pudiendo ser visible ante todos. La siguiente, por favor. Ah, sí, se movió la diapositiva.
Era eso. Y aquí viene otra parte, o sea, que también es muy importante. Dentro de las danzas, empieza a tomar parte la memoria colectiva. Y esta memoria colectiva es cuidada por los guardianes de las danzas. Los guardianes de las danzas son todas aquellas personas que tienen los conocimientos absolutos al derecho y al revés de los rituales que se van a realizar. Tienen conocimiento de música, tienen conocimiento de pasos, tienen conocimiento de lugares, tienen conocimiento de incluso ciertos procedimientos que uno tiene que realizar antes de bailar, después de bailar, por qué hacemos esto, hasta quién lo realizamos. Estas personas cumplen un papel muy importante también. ¿Por qué? Porque son los que principalmente se encargan de que se transfiera este conocimiento a las nuevas generaciones, de formar nuevas personas, de que siga perdurando todo lo que se tiene, todo lo que se tiene como acervo de una comunidad. Al menos en el caso de las danzas. Funcionan como un puente entre el pasado, el presente, el futuro. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes fuimos? ¿Hacia dónde? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes fuimos? ¿Y hacia dónde vamos? Es una parte muy importante. Y los guardianes que siguen vivos también tienen otra función, que es que muchos vemos en el escenario, ay, sí, ahí están las danzas. Y sí es cierto, saliendo del escenario, las danzas ya no son tradicionales. La academización, porque la academización es buena, sí, porque ayuda a preservar, pero no tanto. ¿Por qué? Porque mutila, porque quita sentido, porque robotiza, porque te están enseñando a repetir, no a sentir. Y si sientes, te crucifica. Así es la academia. O al menos dancísticamente hablando, a veces. Entonces, ellos también tienen esta función de que pueden intervenir un poco para que no se distorsione todo lo que ellos están guardando desde generaciones de siglos, en muchas ocasiones, o de generaciones muchísimo más para atrás. Es importante que recordemos a los guardianes de la danza. La siguiente, por favor. A los guardianes de la danza como parte importante de la memoria colectiva, porque la memoria colectiva es una serie de acontecimientos que decide quedarse guardado. Pueden ser historias, pueden ser leyendas, pueden ser personajes históricos. En los pueblitos no nos vamos lejos. Zacatelco. Zacatelco recuerdas General Domingo Arenas, porque forma parte de la memoria colectiva, porque deciden recordarlo. Pero en muchas ocasiones, bailar significa perdurar, significa una resistencia. Bailar es resistir. Es una forma de que nosotros, los como danzantes, sigamos diciendo, hey, hey, estamos aquí, seguimos vivos. O sea, no nos hemos movido. O sea, sí, ahorita vamos a hablar más de eso, pero sí se puede ir, bueno, se puede, con la vida acelerada, puede empezar a tomar muchas, muchas, muchas adecuaciones para que, no sé, generaciones nuevas, puedan engancharse y venirse con nosotros. Puede tomar adecuaciones, pero es una forma de seguir diciendo, estamos presentes, seguimos vivos, estamos existiendo. Y por eso, y es lo que yo he dicho en las ruedas de prensa, yo aprecio a Tlaxcala, lo quiero muchísimo. ¿Por qué? Porque tiene una de carnavales. Y es lo que ayer yo contaba con los recreadores históricos. Tenemos carnavales de que puede ser el español, Taragoteada, San Juan Totolac, el de petición de lluvias, que es Papalotla, el francés, que viene siendo Contla. Ajá, son como 6 tipos de carnavales diferentes, ¿no? Pero estamos existiendo otros, o estamos ya dando nuestras patadas de ahogado, que seguimos tratando de resistir y nadie nos voltea a ver. Nadie quiere estar con nosotros, nadie, ya no tenemos esa atención. Y por eso Santo Toribio Xicotzinco, cuando uno deja de bailar, pierde su identidad, olvida quién es. Y Santo Toribio Xicotzinco, por eso es una tierra vacía que decidió olvidar. Porque ya no bailamos. Y es lo que ahorita comentaba con un compañero, recién hace unos 10 minutos. Ustedes vayan a Santo Toribio. Se pelean porque si son dueños de los chivarrudos, que de los charros, que tú, que yo, se lamentan a Zacatelco, se lamentan a Papalote. Y vas y les dices, hay una daza que es de aquí, hay que sacarla. Se burlan, no quieren. Entonces, ¿de qué se trata también?
Y esto va, la siguiente, por favor. Una parte de cómo empieza esta investigación de la danza es porque uno en su pueblo, desde chico, dice, ¿y mi pueblo qué tiene de bueno? No tiene nada. No tiene absolutamente nada. Pero empiezas a adentrarte a cosas tan simples como dices, bueno, pues lo único que tiene es su iglesia, ¿no? Ay, vamos a la iglesia a ver qué pasa. Y encuentras una danza. Entonces, dices, ¿qué está pasando? Y vamos al siguiente apartado, que son las danzas rituales. Ya se adelantó mucho mi compañero. Regrésele, regrésele, regrésele. Danzas rituales. Las danzas rituales, así esquemáticamente, porque digo, estoy en contra de la academización, pero pues, tengo que acoplarme a ella de cierta forma. Las danzas rituales, dentro de ya lo que son las tradiciones dancísticas, se van a dividir las danzas en grandes grupos, tal los bailes mestizos, las danzas rituales y, por ejemplo, pues las socio-religiosas. Tlaxcala cumple con los tres. Tiene danzas socio-religiosas, que son las bodas tlaxcaltecas. Todos hemos ido a una boda, bailan el Sechipizáhuatl, el guajolote, incluso los mismos carnavales. Están las danzas, ¿qué otra cosa? Los bailes mestizos, ya podría ver diciendo, pues los mismos carnavales, aunque entran en danzas también. Y vienen las danzas rituales. Las danzas rituales van a tener una característica muy hermosa. La siguiente, por favor. Las danzas rituales van a tener una característica muy hermosa que va a ser que está ofrendado a una divinidad, a un poder superior. No sé si ustedes, bueno, no voy a entrar en controversias si ustedes son católicos o no, pero un superior, un dios, una divinidad, una creencia. Y estas danzas rituales, vamos a entenderlas como que existen como un favor, o sea, se elevan a una divinidad para pedir por la subsistencia. La siguiente. Va a haber dos grandes grupos de danzas rituales, o sea, dos divisiones. Le puse danzas cívicas, ¿por qué? Porque son danzas que andan en la calle. Un ejemplo de ellos son los diablos de Costa Chica, que van del panteón, que es un lugar sagrado en Día de Todos Santos, a las casas, o bueno, la tradición es que entran, bailan, con ellos llevan a las almas y las van pasando a dejar a las casas. Casa donde bailen es a veces donde van dejando a los finados, ¿no? O sea, van en la calle, van de aquí para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Y luego están las danzas atriales. ¿Qué son las danzas atriales? Son aquellas que única y exclusivamente se van a desarrollar en los atrios de la iglesia y van a cumplir con características muy específicas dependiendo de las danzas, pero por lo general tienen muchas particulares que están ahí pues en común. La siguiente, por favor. Ok, todas las danzas rituales y una característica también muy, 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 muy importante es que van a tener muchas, no sé si decirlo sincretismo, mucho trasfondo, ajá, trasfondo, mucho trasfondo, este, agrícola. ¿Por qué? Porque recordemos que antes las comunidades, en este caso indígenas, puede ser náhuatl, otomí, mixteca, como base de subsistencia tenían a la agricultura. Llegan los españoles, se sincretiza y ahora le piden al Dios católico. Ya tal vez no tanto unas deidades prehispánicas como Tlaloc, Xochiquetzal o infinidad de dioses, pero se le eleva al santo que impusieron los españoles. Esta danza va a empezar a ser una parte de petición para la subsistencia. No sé si me estoy explicando. ¿Y por qué lo digo? Porque sabemos todos que el trabajo más preciado o la fuerza más preciada que uno tiene es el cuerpo. Cuando uno baila y ofrece algo, está ofreciendo la fuerza de su cuerpo para su subsistencia. Ese es una de las, o sea, el medio más grande de las danzas atriales. La siguiente, por favor. Otra característica de estas danzas es que se va a imitar a la naturaleza. Se va a imitar a la naturaleza tanto en pasos, en desplazamientos, en vestuario, en pues, coreografías. Y estos animales que se van a representar son muy importantes para la comunidad que desempeña una tradición, porque este animal que se escogió para ser representado en las danzas, tuvo un papel
un papel muy importante, bueno, no sé si ya lo dije, dentro del imaginario colectivo, algo que los marcó o algo que los distingue. En este caso, ahí podemos ver un caso enorme. Yo lo amo. Guerrero, Guerrero, Casa de los Tecuanes. Ustedes van y todas sus danzas tienen tecuanes. Su escudo es un tecuano, un jaguar. Y claro que sus danzantes lo van a estar representando. Ahí está, es un tecuán de la danza de los mayesos de Apango Guerrero. Y la siguiente, por favor. Ahora sí, ya, venimos aterrizando. En el sur del estado de Tlaxcala, arriba el sur, ¿quién es del sur? ¿Quién es del sur? Arriba el sur, señores, claro que sí. En el sur del estado de Tlaxcala vamos a encontrar esta preciosidad. La siguiente, por favor. Esta preciosidad es la que nos interesa. ¿Alguien ha ido ahí? ¿O la ha visto? ¿Todos? ¿Todos? ¿Nadie? Esa es nuestra iglesia, de tradición desde 1500, después de 1540, un aproximado, se pone la ermita, que tal vez se ve en este cuadrito, es esta, de aquí, esta. La ermita. Empieza la ermita, es una de las primeras pues, construcciones en torno a lo católico con la llegada de los españoles. Pues, se fue construyendo la iglesia en etapas. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque ya nos da un indicio de que Santo Toribio tenía gente en agua y por lo tanto a quien cristianizar y por lo tanto pues ya te vas dando una idea de que era, si no un señorío, porque no hay estudio de Xicotzinco como tal, un señorío prehispánico, al menos hubo un calpulli, un barrio indígena que daba techo a otros señoríos o al tepet. Y dentro de esta iglesia está esa preciosura. ¿Ya la vieron? No, no, no. Yo cuando subí, me dieron permiso de subir a verla así de frente, que la tenía 2, 3 metros. No, 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 me iba a poner a chillar porque es la imagen de la preciosa sangre de Cristo. Y ahorita van a empezar a hilar y van a ver cómo la historia se va a estar revolcando en todo lo que somos nosotros. La preciosa sangre de Cristo. Hablamos de ella porque la preciosa sangre de Cristo es un misterio pascual que habla de cuando Jesucristo derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Esta imagen es importante porque en el año de 1784, según los registros de la iglesia, realiza su primer milagro, que es cuando se incendia porque pertenecía a una capilla particular. Se incendia la capilla particular, un señor entra, la saca totalmente ileso. Cuando clava la imagen en la tierra para sostenerla o algo, brota el agua, un pozo de agua santa que hay en Santo Toribio. Y según lo que dice el documento, o sea, no invento, si está el documento, de hecho, entren a la iglesia, de este lado hay una vitrina, están los documentos. Yo no les chorreo. Y con esa agua fue la única con la que se pudo apagar el incendio, se le atribuye agua santa, fue el primer milagro. Después se le atribuyen otros 3 milagros. Pues, o sea, es el del milagro del océano, salvó unas personas en una embarcación que iban a España. Luego está el milagro de la fiebre española, que nos hermanó con 8, según yo son entre 6 y 8 municipios del sur. Están San Juan Huatzinco, Zacatelco, infinidad de territorios sureños que curó a las personas en aquella peste, así casi como el COVID, así en 1918, la salva, hermana a los pueblos. Y uno de los más importantes, que fue el último, y todavía hay personas que se acuerdan de ese milagro, es el milagro de la lluvia, porque no era una sequía bárbara. Las personas que se seguían subsistiendo del campo empezaron a buscar una ayuda más allá porque ya no sabían ni qué hacer y sacaron a la imagen en procesión. Cuando regresa la imagen al atrio, dicen que era un cielo completamente despejado, como si ahorita estuviéramos allá afuera despejado. Y cayó un agua que dicen, no enfermó a nadie. Era un aguacero, pero no había nubes. Era un santo aguacero, pero nadie se enfermó. Y ese líquido que cayó del cielo fue el que ayudó a las personas a que se salvaran la cosecha, a que no se murieran de hambre. Todos estos milagros están en el archivo parroquial. Y la siguiente, por favor. Les explico lo de los milagros. ¿Por qué? Por una cosa. Luego tenemos este bello animalito. ¿Quién lo conoce? Los jicotes de Santo Toribio. ¿Se acuerdan que les hablé de que el animal forma parte del imaginario? Xicotzinco, jicotes, sin cinco, lugar de los jicotes, detrás de jicote. Ya hay un poco de debate en esa traducción, pero no vamos a entrar en detalle. Xicotzinco es nuestro escudo, es nuestra identidad. Una.
Dos, hay una leyenda en torno al otro patrón del pueblo que dice que cuando querían llevarse al patrón porque era de la hacienda de Palula, los jicotes forman una barrera y no dejaron pasar a nadie. Y se quedó Santo Toribio en la iglesia donde estamos. Bueno, ¿dónde está? Y aquí va. Nuestro vestuario empieza a imitar a este animalito. Ahorita voy a desglosarles el vestuario, va más adelante. Calma. Este, este animalito, nuestros movimientos aluden a los brinquitos del jicote cuando, no sé si los han visto cuando andan brincando así en el visito, que van así como fium, 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 fium. También imita un poco este andar del jicotito. La siguiente, por favor, recuérdenlo bien, recuérdenlo bien. Está muy hermoso. Ok, como característica principal ya tenemos una. Pasada de Xicotzinco, ya les conté lo del señor prehispánico, ya les conté cómo llegó la imagen. Había haciendas. En el sur de Tlaxcala también había haciendas, no tanto como en el norte de Tlaxcala, pero las había. La mayor parte de la población de Santo Toribio, al menos para el siglo XIX, un poquito del XX todavía, trabajó en la hacienda de Palula. De esta hacienda era una cosa enorme. Vivían ahí, o sea, de hecho, es una controversia porque llega un punto de la historia que sí existía Xicotzinco, pero lo llamaban ranchería porque todos estaban adentro de las haciendas. Entonces, y por lo mismo, era una población náhuatl. Todavía hay viejitos que dicen, es que mi abuelito, mi papá hablaban náhuatl. Y te lo enseñan a ti. No, la neta ya no. Hablaban náhuatl. Había personas que hablaban náhuatl en Santo Toribio, pero desapareció. Y también está en cuanto a la población. Obviamente, las personas adentro de la hacienda eran peones, trabajaban la tierra. Y les digo, si hasta 1960, que fue el último milagro de la lluvia, algunas personas seguían subsistiendo de la tierra, éramos campesinos por tradición. Luego está las fechas en las que se ejecuta la danza. Vamos de lo macro a lo micro. Ya empezamos a aterrizar, ¿va? Bueno, se me olvidó decir otra cosa. Las danzas rituales van a estar muy sincréticas, aunque ahorita nosotros le bailemos a un santo, se van a sobreponer sobre creencias prehispánicas y va a coincidir mucho con calendarios de agricultura. Y vamos a verlo aquí. Aunque se bailan las fiestas patronales del 16 de abril de Santo Toribio, Santo Toribio Xicotzinco, también se va a bailar, o originalmente se bailaba en otras fechas, empezando por el 1 de julio, la liturgia de la preciosa sangre. En esta liturgia se sobrepone, adivinen con qué, con el calendario agrícola y el recibimiento de los primeros beneficios de un huerto. Empieza la cosecha. Luego viene 1 y 2 de noviembre, Día de Todos los Santos, que también se sobrepone con el empezar a dejar descansar el huerto. Y que si se dan cuenta, hasta estas fechas es cuando en estos tiempos se empieza a realizar la pishka. Se empieza a preparar para ya levantar todo y que se empiece a quedar peloncito el campo, que empiece a descansar, que se empiece a regenerar. Luego viene el 12 de diciembre, que nosotros decimos la Virgen de Guadalupe, patrona de todo México y de las Américas. Pero también es una fecha muy importante porque se usa para agradecer por todo lo que nos dio el año pasado y para pedir porque nos vaya bien el siguiente año y se vuelve a repetir el ciclo. La siguiente, por favor. Ahora sí, otra parte muy importante es que se realizaba en las madrugadas. Era una danza atrial de madrugada, en la agonía de un día y el nacimiento del otro. Esto también es muy importante porque en la cosmovisión agua, el sol desaparece, no muere. Desaparece para luchar contra la oscuridad y las energías negativas que ponen en desequilibrio el universo y vuelve a salir en la mañana como una señal de triunfo, de que se restableció un orden. Creo que sí. Entonces, es también, o sea, ya tenemos esta cosmovisión agua. Luego, en la noche se tiene la creencia de que las almas o las energías, los espíritus, caminan en las horas frías. Y aquí somos tlaxcaltecas, todavía creemos en eso. ¿A quién no lo han limpiado con el huevito o con la ruda? Y de que va a aventar una barranca ahí en la noche para que se lo lleve en la noche. Eso no es cierto. O sea, es cierto. Luego tenemos la energía del cuerpo y del mundo está más
pura, porque la madrugada es un estado completo de calma, donde se están volviendo a acomodar las energías que mueven nuestro ambiente, nuestro contexto, todo lo que somos, se está acomodando todo. Es un portal, es un umbral que está entre energías, que puede ser más fácil de conectar entre lo terrenal y lo espiritual. También al mismo tiempo, ¿cómo se llama? Se empieza a reconstruir, se está reiniciando el día, porque, o sea, en las culturas nahuas también el día no empieza cuando sale el sol, el día empieza de madrugada cuando se está reestructurando todo. Y también esta danza, al ser nocturna, marca al danzante una fuerza, no tanto una fuerza física, sino una fuerza espiritual y una disciplina para poder aguantar. Ahora, recuerden lo de las energías, recuérdenlo, pero sí muy bien, porque no voy a decir, no voy a decir cosas al azar y a lo tonto. La siguiente. Ok, aquí viene nuestra jerarquía, lo mero chido. Nuestra jerarquía corresponde a puestos que se dominan los fiscales, que son los que ordenaban las danzas. Todavía se puede ver en algunos carnavales que van los danzantes y va un señor con una cuarta y les pega si se equivocan o si les hacen burla. Eso es un fiscal de una danza. Los organiza, les enseña cosas, los direcciona. Y luego vienen los mayores, que según las crónicas de Diego Muñoz Camargo, incluso los mayores en la iglesia se empiezan a asignar porque eran indios, que eran muy sabios y eran capaces de tal vez entablar un poco más una relación directa y estrecha con el pueblo para lograr una doctrina. Aquí tenemos mayores. Tenemos mayor primero, mayor segundo, ahorita les explico más. Hay fotografías de nuestras coreografías y ahí se va a aparecer el ejemplo. Luego vienen los generales, que son 4 figuras. Estos personajes son los que también pueden ampliarse dependiendo de las coreografías, porque ayudan a los mayores a llevar el mando de los demás danzantes. Son, por así decirlo, mayores, segundos al mando de los generales. Entonces, si es una cuadrilla de 6, va a haber 4 generales. Si es una cuadrilla, no sé, de 30 personas, va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 generales, para que te ayude a carrear a todos. Están los generales. Luego vienen los danzantes. Los danzantes son todos aquellos que están siguiendo la ritualidad. Y luego vienen los nahuales o cacomixles, que son personas que les interesa entrar a la danza, pero para entrar tienes que aprender y hay cosas que no se cuentan, no las voy a contar, pero tienen que estar a pendiente de ciertas pruebas o ciertos conocimientos para que los acepten, porque no en la danza a veces no era para todos, era por grupo selecto. La siguiente. Luego vienen los pasos. Aquí es lo importante, lo más chidísimo. ¿Ya se acuerdan que hablamos de la agricultura? ¿Ya se acuerdan que imitamos pasos, movimientos? Nuestros pasos imitan un poco o hacen alusión al trabajo del campo, a la siembra. Eso se ve más en el Son de la Cruz. No. Se ve más en el Son de la Cruz porque ¿alguna vez alguien ha sembrado con los pies? ¿Cómo se siembra con los pies? En forma de cruz. Y nosotros en el Son de la Cruz tenemos un paso que precisamente vamos. Eso es alusión al trabajo de campo. Luego, bueno, también, ¿se acuerdan de este animalito? Ya vamos a empezar a conectar todo. El jicotito. Nuestros pasos imitan al jicote. Y nosotros tenemos que llegar a una ligereza tal que nos llegue a ayudar a resistir todo el movimiento que vamos a hacer con los brinquitos. Ahorita van a ver que es puro brinco y que hasta luego la cadera duele. Luego, el danzante. ¿Qué papel ya tiene un danzante? El danzante ya es un mediador. El danzante deja de ser por un momento un peón acasillado, deja de ser por un momento una persona. Es un medio entre lo divino y lo terrenal que con su fuerza, con su cuerpo, está elevando un rezo, está elevando una petición y que se va a volver una plegaria religiosa. Le ofrece algo, una imagen para que obtengan un beneficio común. No nada más es por él. O sea, él puede tener una manta como danzante, sí, pero la danza es de agricultura para todos, para nuestro devenir. Porque ¿qué va a ser de nosotros el siguiente año si no hay agua? La siguiente, por favor. El vestuario. Ahora sí, ya empezamos. Bueno, siguen recordando este animalito.
Eso, así me gusta, que me contesten. Mm, Entonces, aquí va el vestuario. Empezamos con que tenemos elementos prehispánicos que se sincretizaron y tienen otro significado, pero siguen estando con nosotros. Ayer, la verdad, yo ayer se los enseñé a unos recreadores y estaban llorando, porque dicen, esto no es una hipótesis, o sea, no es una hipótesis sin fundamento. Tú lo lees en las crónicas, lo empiezas a ver y esto es un vestigio, pero tremendo. Para empezar, tenemos lo que son las plumas. Ellos dijeron que puede ser como una especie de copili chiquito. Aquí va. Empezamos con lo de arriba para abajo, ¿ah? Sombrero campesino, que se tiene que decorar de acuerdo a lo que se está realizando. Tenemos las plumas. Originalmente tienen que ser de fauna silvestre, ¿ok? Pero aquí ya empezamos a emplear, pues, plumas de gallina porque pues ya no hay fauna silvestre, ya no lo estamos acabando. O sea, el mundo es cruel. Y los que llegamos a tener cosmovisión indígena es cruel porque estamos matando lo que nos hace uno. Ya no hay. Entonces son plumas de aves de corral y en este caso de pavo real. Las plumas porque son importantes, porque son una alusión al espíritu. De hecho, lo voy a citar porque eso yo no me lo sabía, pero tiene sentido. Para entrar a un lugar sagrado, el lugar sagrado quema las malas energías, todo esto, ¿no? Entonces, tú obviamente, como tal vez al ser un pecador, por así decirlo, al entrar a un lugar divino, te vas a volver pesado porque te cargan los pecados, te pesan. Entonces, cuando uno entra con plumas desde arriba, el sol lo ve como un ave y te deja entrar a los espacios divinos. Entonces, otro dato muy, muy importante es que cuando bailamos, si te empiezas a poner pesado, lo primero que me decían mis maestros era agárrate de tus plumas para que tu espíritu se empiece a volver ligero. No, no, yo no he llegado a ese nivel de conciencia, yo no sé agarrarme de las plumas, pero trataremos de hacerlo en el proceso. Luego tenemos una cruz alusiva a nuestra preciosa sangre. Y esto es una protección para el danzante, para que no lo ataquen las malas energías. También tenemos estas tiras. Estas tiras hacen alusión al viento y al movimiento. Pero otra cosa, este vestuario te hace berrinche. Este vestuario, cuando uno se lo pone como danzante, empieza a cargar sus pecados. Yo si ahorita le digo, por ejemplo, a mi compañero que me está grabando, póntelo y baila, ya tiene mis pecados, ya tiene mi energía, ya tiene mi esencia. Y esto, como no lo reconoce a él, porque no es su carga, lo va a empezar a ahorcar. Y hay veces en las que tú bailas sin problema, se mueven cuando vas concentrado. Pero si no, una ahorcadera tremenda. Tenemos los espejos, ¿ya los vieron? Espejitos, espejitos. Estos originalmente eran de obsidiana. Aquí viene el chido. Para danzantes son 2 espejos. Para generales y mayores tienen que ser 3. Lo original, lo adecuado, lo prehispánico es que deben ser de obsidiana, porque si recordamos que antes había sacerdotes que trabajaban con los espejos de obsidiana, ¿para qué? Para volver a conectar con lo divino. Pero para esto debemos tener una introspección tan grande que el mismo espejo lo veamos líquido. Esto es una introspección para nosotros mismos, porque durante el ritual no debemos voltear a ver, ay, que el compañero lo está haciendo más chido que yo y yo le meto. Tienes que reconocerte a ti para poder realizarlo. Esta parte me gusta mucho. Luego tenemos estas 4. Ah, bueno, esta vara también es importante. Este es de danzante. Las de general son unas cosas que miden 65 centímetros y las de mayor unas que miden 75. Ellos solo pueden usar la pluma de Zanate, que también es un ave espiritual y de orden y de equilibrio. Entonces, ¿por qué? Porque los mayores, o sea, en los rangos prehispánicos, los meros aquí, caguámenos, podían tener acceso al oro. Luego venían los que tenían acceso a la plata. Y luego vienen los que, como pueden, vienen a cruzar las cosas. Esto sigue marcando un rango. Entonces, danzantes.
Las flores, azul, rosa, amarillo y rojo. Occidentalizado, norte, sur, este y oeste. Cristianizado, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo o Virgen de Guadalupe, preciosa sangre de Cristo. Cosmovisión agua, agua, tierra, viento, fuego. Ok. Tenemos las cuentas de cristal. Ay, ya se me descosió. Las cuentas de cristal. Bueno, que realmente eran de ámbar. Luego se fue a cristal, pero ahorita ya lo más accesible, plastiquito. Son una alusión también a la claridad, al equilibrio y a la verdad. Y tenemos por último, creo, nuestra medalla. Es una medalla de un santo de nuestra devoción para una protección. Y aquí viene lo importante. Luego seguimos con el manto y un amuleto rojo está aquí atrás, no sé si se vea. Aquí está, por acá. Es este de acá. Sigue siendo una protección para el danzante contra los malos espíritus. Esto es una protección contra los malos espíritus. ¿Se acuerdan que les hablé que se bailaba en la noche? Y que las malas energías salen en la noche. ¿Ya lo empiezan ahí a hilar un poquito? Entonces, también este paliacate es para cubrir nuestras identidades con dos motivos muy diferentes e iguales a la vez. El color rojo rebote a las malas energías. También los espejos rebotan malas energías que se te acercan, se ven y la típica leyenda de la bruja. No ponen espejo, bebé, para que no se acerque. Te tapas la identidad para que no exista un quebranto dentro de tu ritual, porque si las malas energías te descubren, se van a ir encima de ti y te pueden hasta matar. Entonces, uno. Y dos, viene con su desaparición. Ahorita hablamos más de eso. Luego tenemos nuestras máscaras. Determinan nuestro rango. Según yo, son 4 para mayores, o lo que me dijeron mis maestros, 4 para mayores, 3 para, o sea, por cada bonche, por cada grupo de máscaras, 4 para mayores, 3 para generales, 2 para danzantes. Mínimo 12 máscaras. Y cuando ustedes ven a los insectitos a contraluz, sus alitas, son tornasol. Y el jicote, ¿qué es? Es un insectito y cuando le extienden sus alitas o a veces las llegas a ver, son tornasoles, son nuestras alas. Y empiezan a ver cómo somos jicotes. Luego viene otra cosa también bien maravillosa, que esto también es bien prehispanicote, que es nuestro mastlal. Una prenda prehispánica que se utilizaban los varones para cubrir sus genitales. Pero también debemos recordar que mientras más era alto el rango de las personas o la nobleza, los pipiltin, llámese sacerdotes, llámese tlatoanis, llámese guerreros, iba a estar decorado. En la actualidad nosotros tenemos elementos a la naturaleza o que hagan alusión a a la religión católica. Puedes tener un cáliz con una hostia, puedes tener un Cristo, una Virgen de Guadalupe, un venado, un jaguar, muchas cosas, pero aquí, a la naturaleza o a la religión. Y luego también el mastral, en la parte de atrás, vemos que tiene divisiones, no sé si se ve, divisiones que hacen alusión al mismo jicote. ¿Sí se acuerdan de la imagen que es negro, amarillo, así? Son divisiones y adornos a la vez. Estamos imitando un poco al jicote. Tenemos las calcetas de color que cuando se empezó a vestir al indio, se quería imitar a los pantaloncillos que usaban los mismos europeos. Entonces se suben por encima del pantalón y ¡pum! Y también los colores chillones porque estamos haciendo de nuevo una imitación a la viveza de la naturaleza. Originalmente es con zapato, era un cacklin, un guarache con un güerito que te protegía. Cacles. Y pero ahorita ya se usa, bueno, yo traigo botines, pero es el zapato negro común. Y también tenemos camisa y pantalón de vestir. ¿Por qué? Porque es la ropa de gala del campesino. O sea, cuando ellos iban al trabajo, se apuraban y en la noche regresaban a bailar. Entonces, para ya no cambiarse, pues se iban con los mejores trapos, que ya, esta es la temporalidad de 1925. Es la última temporalidad del vestuario. Eso, se me olvidó decir eso. Se iban al campo, se apuraban, regresaban, y era lo más práctico, y eran ahora sí que los mejores trapos que uno tenía, y para ir como uniformados, negro y blanco, y era como lo más accesible. Mi compañero Revolución del Sur me lo va a confirmar.
me lo confirma. Entonces, es nuestro vestuario. Somos nosotros. Ahora, la siguiente, creo que sí. Las coreografías. Vamos con la siguiente. En las figuras coreográficas son importantes porque también dentro de ellas se va a imitar la naturaleza, se van a contar historias, se van a dibujar figuras que simbolizan algo. O sea, cuando ven una danza, tlacololeros, negros de Toluca de Guadalupe, chantolo, todos los movimientos de danzas rituales van a significar algo. No están ahí, porque si ven que un grupo de danza y que súbete y diagonal y línea, eso ya no va. O sea, al menos de un baile de Sinaloa y mestizo así, ya no va. Pero las danzas rituales siempre van a tener movimientos por algo. La siguiente, por favor. Además de que son la interactividad de los danzantes. Aquí va. ¿Se acuerdan de las jerarquías? De los rangos. Aquí, ahí donde me pongo. Mayor primero, ¿ya lo vieron? Mayor segundo, los que los ayudan a cargar a los demás. General 1, General 2, General 3, General 4 y todos los danzantes. Esta es una cuadrilla de 10 personas. Vamos a empezar con los encadenamientos. Ahorita lo van a ver más aquí que bailemos. Los encadenamientos van a ser movimientos que únicamente elaboren los de alto rango para empezar a dar inicio a los sones y determina un orden y le empezar a ejecutar lo que sería el orden espiritual y marca pues jerarquía. También están las líneas diagonales que van a marcarnos el surco, bueno, son los surcos de la Tierra. Las líneas diagonales, las líneas, o en sí en general. La siguiente. Siguiente. Aquí están, líneas, ¿ya las vieron? Líneas, tenemos líneas. Y esto, a ver, la siguiente, un tantito, la siguiente. Ah, se me... Regrésale, porfa. ¿Ya vieron cómo van? Mayores, general, general, todos los demás, general, general. Guacha el patrón. La siguiente, por favor. Luego, esta es otra coreografía, porque esta sigue siendo una hipótesis, porque me falta leer y documentarme bien, pero sí ya encontré unas investigaciones que marcan lo que les voy a contar. Esta es la coreografía de reverencia, porque no todo se ve a simple vista. Está el mayor primero, el mayor segundo, se le cierran los generales, a los dos, por así decirlo, los protegen, y luego van a empezar a bajar, o sea, se van a formar dos líneas. La siguiente, por favor. ¿Ya vieron? Aquí están dos líneas, cada uno con sus mayores y sus generales. Y sus danzantes se van a empezar a compactar hasta llegar a esta formación. Les digo esto porque sí ya encontré una chispita. Esto es una formación de avance de guerras floridas. Porque todos se compactan para proteger ahora sí que a los que dirigen. Luego vienen los segundos al mando, luego ahora sí, pues aunque suena feo, ¿no? Toda la carne de cañón. Eso ya viene siendo una formación militar prehispánica. Desde la formación de cuadrillas ya es una formación militar. La siguiente, por favor. La cruz, muy importante. Está al revés porque si la ponía así como al frente, o sea, como la estoy marcando ahorita, me iba a decir, ay, el anticristo, ¿no? Pero o sea, aquí está la cruz. El mayor 2, el mayor primero, los dos generales, todo lo demás y los dos generales últimos para guiar. La cruz dentro de las danzas principalmente se usa para llamar a los 4 puntos cardinales, para llamar a las fuerzas de la naturaleza y va al mismo tiempo lograr el equilibrio. En la forma de cruz se va a ver ahorita en cruz, el son de cruz, que según yo es el segundo, y en las suertes se va a estar moviendo en forma de cruz. Esto va a buscar llamar a todas estas fuerzas naturales. También se va a tomar como una renovación del tiempo. La siguiente, por favor. Aunque pues prácticamente si lo ven, o sea, es algo que es náhuatl, pero se sobrepone con la tradición católica. Y aquí está, la cruz. Así se ve de frente, así se ve desde arriba. Tal vez no se ve tan bien, pero está la cruz. La siguiente, por favor. Ahora sí,
Y también vamos a encontrar dentro de nuestras figuras espirales y círculos. Ya no les voy a robar más el tiempo con esto. Los círculos se van a ver porque dependiendo del movimiento que tenga dentro del círculo va a ser un significado. Si se mueve al sentido de las manecillas del reloj, va a ser la creación. Si se mueve al contrario, va a ser la destrucción. Si se toman de las manos, va a ser comunidad. Si se mueven en espiral hacia adentro, va a ser introspección. Y sinceramente la espiral hacia afuera ya no me acuerdo. La siguiente, por favor. Ahora sí, ¿cómo se pierde esta danza? Entre 1926 y 1929, ¿qué ocurre? Un maravilloso fenómeno llamada la Guerra Cristera. La siguiente, por favor. Con la Guerra Cristera no surge de la nada. Ya había un descontento entre iglesia y Estado, no voy a abundar mucho en eso, pero nos interesa lo que es la Ley Calles, porque la Ley Calles va a ser una reforma creo que es el artículo 3 constitucional, bueno, va a ser la educación y el culto público, eso va a ser lo que nos va a interesar más. El culto público religioso se va a empezar a prohibir, se hacen modificaciones al Código Penal, ahí está, la verdad voy a leer. Artículo segundo, cualquiera que celebre actos de culto, es decir, que administre los sacramentos o predique sermones doctrinales, podrá ser castigado con la pena anteriormente mencionada. Y el que nos importa también es el 17. Todo acto público ha de efectuarse dentro del recinto de los templos bajo pena de multa y cárcel. Y con esto la ley Calles entra en vigor. ¿Por qué son importantes? ¿Ya vieron cómo una danza se está viendo reflejada con movimientos sociales? Cómo de la naturaleza, de la historia, de lo divino, de lo terrenal, lo espiritual, se empieza a ver afectada por movimientos sociales. No es bailar y movimientos a lo tonto. Son cosas que nos empiezan a afectar como danzantes. La siguiente, por favor. Entonces empieza a surgir lo que se denomina como el movimiento cristero, que en su mayoría eran personas campesinas que estaban, o sea, los campesinos en esa época, debemos recordar, 1920, se estaba saliendo de la Revolución Mexicana, había hambre, seguían siendo todavía gobernados bajo el sistema de acasillamiento de las haciendas. Si ellos no tenían tierra propia, lo único que les quedaba era el refugio espiritual. Y si cierran el refugio espiritual, ¿qué van a tener al final? ¿Se van a dejar que les ultraje el último que les queda? ¿Cerrarles los templos de golpe? Estas personas campesinas son las más bravas que van a hacer que se van a lanzar a balas al grito de Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Y luego dicen, es que las guerras no influyen en nada. Claro que sí. Se empieza, la siguiente, por favor. Aquí está, la resistencia de estas leyes fue una guerra. Hubo sangre. Hay fotos, todos hemos visto la típica foto de los primeros postes tal vez de luz que hay colgados, son los cristeros. O sea, fue una masacre por un ideal propio. La siguiente, por favor. La bola o el ejército cristero. Había hombres, había mujeres, los líderes eran los arrieros porque se sabían mover. Había personas que sobrevivieron a la Revolución Mexicana. La siguiente, por favor. ¿Y por qué digo esto? Aquí vamos a hacer una pausa. Porque muchos dicen, y faltan estudios de Tlaxcala en muchas épocas, porque se hace de prehispánico y de hispano, bueno, de colonia, virreinato, pero no se hace mucho ni de revolución ni de guerra cristera. Y muchos dicen, es que aquí no influyó, no afectó. Claro que sí. Vayan al Archivo General Histórico del Estado de Tlaxcala, el AGET, y ahí van a encontrar documentos donde se tiene el registro de los templos con todo e inventario, que entregaron un Cristo, que entregaron 2 mesas, que entregaron 3 eras, todo. Y casualmente es algo raro porque la de Santo Toribio no se encuentra. Se encuentra creo que también Zacatelco, Nativitas, pero no está Santo Toribio. O bueno, no está el Santuario de la Preciosa Sangre. Y también hay muchos documentos que nos indican que había rebeldes cristeros siendo buscados desde la montaña, Mazatecoxco, el actual Mazatecoxco, Papalotla, Santo Toribio, Tepeyanco. Estaban aquí, los estaban buscando. No sé hasta qué punto, porque no he investigado bien, o sea, del verbo lo dejé un poquito por la paz con la guerra cristera porque me enfoqué en la danza, pero sí hubo un movimiento cristiano en Tlaxcala, sí los están buscando. Hay un documento también muy cruel de Tenancingo,
donde describen cómo torturan a un chavo porque lo acusan de cristero. O sea, pero te describen su muerte, cómo lo masacran, que hasta lo destripan con un caballo. Entonces tú dices, ¿cómo no hubo cristeros acá? ¿Por qué dicen que aquí hubo paz y calma y todos se entregaron todo por las buenas? Porque hay un sesgo histórico ahí. Y aquí vamos, ritual atrial, que se tiene que elaborar en el espacio eclesiástico. La ley Calles entró en vigor. ¿Y cómo yo puedo decir que esto sí está sustentado que se fue con la guerra cristera? Porque hay un documento, en el archivo parroquial hay un hueco de información. Ya no hay información desde el año de 1924, octubre, hasta 1931. Pero si ustedes se ponen a rascar y a rascar y a rascar y a rascar, encuentran dos documentos bien curiosos. Y uno de ellos es cuando ya instauran que se tienen que regresar las actividades del catolicismo. Aquí tal vez no se ve bien, pero lo que dice este documento, este parrafito de aquí abajo, es que Panzacola correspondía secularmente a Santo Toribio en ese entonces. Panzacola está solicitando misas cada 15 días porque ¿por qué no tienen dinero? No lo sé, tal vez financiaron una guerra, un movimiento, fueron patrocinadores, no había dinero, pero la pedían cada 15 días al menos tras la restauración del culto religioso entre 1929. Entonces, porque sí hay muchas personas que me dicen, no, recién es que nunca se cerró. Ahí está que sí. Y luego está otro documento que ha hecho ya máquina que dice que efectivamente se vuelva a, ¿cómo le digo? Se regresa el culto, que entreguen el templo, que ya todo por la paz, que lo vuelvan a abrir. Están en el libro de gobierno de la iglesia de 1935, estos documentos. No les estoy choreando, o tal vez sí. Siguiente. Y pues, bueno, a lo mismo. Si la casa de Dios se cierra, si nos van a multar por penicársela, hay una de dos. O se bailan las casas, escondidos y casi casi en silencio como los ratoncitos. Ah, ya me acordé de otra cosa. Ajá, como los ratoncitos. O se tienen que ir a pelear porque regrese Dios. Y, esto de la guerra que se ve muy importante. ¿Se acuerdan del paliacate? Cubre las identidades no solo de malas energías. Con esto se empieza a ver que también se cubren las identidades para que si se realiza durante esta prohibición, nadie te reconozca. No sepan quién es el rebelde que sigue bailando. ¿Ya vieron cómo sí se está relacionando todo, la historia, con lo que nosotros contamos, con esta danza? Ah, y se me olvidó otra cosa muy importante del vestuario. No sé por qué, está aquí. Esta zona. Llevamos una sonaja, abriendo paréntesis ya para que les corte tantito la emoción. Esta sonaja, dentro de la música, existe la música católica prehispánica, una cosa así es el término, no me acuerdo bien, pero se emplean instrumentos junto con sonajas. Y esto es un fuerte simbolismo porque a la hora de sonarla, estás llamando a la lluvia. Y con esto está presente Tlaloc. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿se acuerdan de las fechas? A ver, 1 de julio, 1 y 2 de noviembre, Virgen de Guadalupe. Jan Meyer, el padre de los estudios de la guerra cristera, nos indica algo bien importante que nos sirve para esto, que hubo un fuerte movimiento cristero en las comunidades indígenas aculturadas, sincretizadas, cuyas fiestas patronales corresponden a la veneración de imágenes en torno a la pasión de Cristo, nuestra preciosa sangre, todos los santos y la Virgen de Guadalupe en las zonas de Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí también voy a leer otra vez, también es de Jan Meyer. Muchas vidas y sacrificios se toman estériles para las sucesivas generaciones o queda en el recuerdo solo a nivel anecdótico de algunas familias hasta que al cabo de pocas generaciones
se pierde definitivamente. La danza de Xicot empezó a perder, se perdió en el pueblo, se fue. No sé bien si después de 1930, según yo, ya no salió una cuadrilla como tal. De hecho, todo esto, esta danza fue recuperada gracias a dos personas, para mí. Giso Chicale, que fue el que también empezó a investigar en el pueblo, encontró al último danzante y literalmente para sacar la danza, lo que me contaron es que sacaron al señor, lo metieron a la iglesia y le dijeron, habla, cuéntanos. Y solo en la iglesia se habló de esto. Luego también está Jorge Xochipilteca. Mis dos maestros, pues Diosito los quería para que le enseñaran a bailar. Entonces, ya fallecieron. Y entonces también está Jorge Xochipilteca. Ellos dos estuvieron involucradísimos en la recuperación, la preservación de esta danza. Aquí también encuentro compañeros. Aquí están, honor a quien honor merece. Guardianes de la voz, que es mi maestra de Laida Xochipilteca Sir Ade. Tú, Ade, nuestra mayor primera en esta ocasión, nuestra Stotot Xicotzin, porque dentro de la indumentaria hay un símbolo que es Astotl Xicotzin Coachcar. Son dos garzas muy tlaxcaltecas realmente, que son los que se saben al derecho y al revés todo. Ella es nuestra mayor, Ade Laida Flores Xochipilteca, y es la que sigue dando vida a esto. Están mis guardianes del movimiento. Empezamos por Aitana. Un aplauso para Adelaide y para Aitana. Está Einer. Pásale para enfrente. Un aplauso para Einer. Está Rafta. Aplauso para Rafa y Jimeneta. Y está nuestra compañera Fanny. ¿Y dónde está Pau? Pau también. Se cayó el más plan. Y ya vieron, nada más sos dos grandotas y los demás chiquillos. Guardianes de la danza, por favor. Claro. Y por parte de mis maestros Gil, Jorge, se dio un primer rescate de la danza, o sea, el registro de la danza como algo que existió. Luego, y se trataron de hacer proyectos con la comunidad. ¿Por qué ya no se hicieron? No lo sé, no he investigado. No, no quiero andar en eso, pero aquí están. Seguimos aquí, tratando de que esto no termine de desaparecer, porque esta danza está agonizando. La guerra cristiana, ¿cuándo fue? 1926. ¿Y el siguiente año cuántos años hace? 100 años. Bailar para resistir y bailar para no olvidar. Y también un aplauso para los papás de Jorge que están aquí, para los papás de mis compañeros. ¡Eh! Si los papás no, miren, no. Aplauso. Y aquí están nuestras generaciones que esperemos que conserven. Ella es una niña de Xicotzinco que bailó en 2018, creo. Ahí estaba chiquita, 2 años, y ya quería que la vistieran, andaba ahí brincando. Luego, hay una foto donde le están cargando, ¿no? Su mamá está ahí bailando cargando a la niña, sí. Pero esperemos que algún día los jicotes regresen al pueblo. La siguiente. Y pues no sé qué es peor, el desinterés por parte de los que escriben historia y creen que la historia es algo que se tiene que encerrar en un documento lleno de hongos y que el documento dice la verdad y que no le presta atención a lo que sigue vivo y está. ¿Por qué, por qué tenemos que esperar así? O sea, si la historia es chisme de gente muerta, ¿no? Pero ¿por qué si hay algo vivo a punto de desaparecer, por qué tenemos que esperar a que se muera para empezar a escribir sobre ella? Es algo ilógico, ¿no? Cuando la historia es algo vivo, tú puedes hacer historia de los coros, de los atrios, de los danzantes, de las sillas, de la ropa, de los celulares, de todo. Y no tenemos que esperar a que desaparezca para que ahora sí, ay, pues ya fue, pues ya lo voy a escribir. No tenemos que esperar a hacer eso. O el de una comunidad que no tiene interés de rescatar lo suyo. ¿Qué es lo peor? Porque ahí, cuando ya
ya está prácticamente muerta nuestra memoria, es ahí donde duerme extinta la identidad de un pueblo, la danza de Xicot de Santo Toribio Xicotzinco Tlaxcala. La siguiente, por favor. Y pues obviamente esto es en honor a mis compañeros que están aquí presentes, pero también a dos personas muy importantes, que son Gil Xochicale Pérez y Jorge Xochipiltecat Flores, que vuelvo a lo mismo. Yo lloro porque me hubiera encantado que estuvieran aquí, pero Diosito los necesitaba para bailar. Entonces, muchas gracias. O sea, ya nos aportamos. Pues no sé si ya vamos a pasar a bailar. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, pues vamos a despedirnos con esta bella oración que dice, con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Fragmento de la oración a la preciosa sangre de Cristo. Vamos allá afuera porque vamos a empezar a bailar.